nuestra libertad de ser las personas que queremos ser. Porque por supuesto, si yo digo, bueno, yo quiero ser una persona, no sé, calmada, tranquila, positiva, que responda bien, etcétera, pero es que hoy me levanté y mi pareja me dijo tal cosa de mala manera y me arruinó el día. Y es como, ok, o sea, tienes cero libertad. Cero. Porque básicamente tu vida depende de lo que otras personas hacen y de lo que otras personas dicen. Antes de comenzar el episodio de hoy, he de hacer una confesión. Y es que yo, por lo general, episodio tras episodio, organizo mis ideas un poco y tengo cierto hilo conductor de tal manera que en determinado tiempo yo pueda explicar un tema de la forma más sencilla posible. Bien, eso no lo voy a hacer hoy, en lo absoluto. Hoy estamos haciendo un freestyle total. O sea, hoy agarré el micrófono y dije, voy a expresar esto porque de alguna manera lo tengo que sacar. Ahora, ¿qué pasa? Que no quiero traer hoy en particular la ciencia detrás de algo como suelo hacer. Hoy quiero más que todo un espacio de reflexión, un espacio en el que podamos conversar tal cual como que nos fuimos a tomar un café tú y yo y que llevemos esto un poco al plano de la conciencia y decir, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre este tema, ¿no? Lo que quiero hablar hoy es responsabilidad individual. Ya vamos a entrar, pero de antemano te voy a decir una cosa, para mí este tema es literalmente la clave de la vida. Y podrá sonar súper exagerado y es como que cuando alguien dice, porque yo sé, o sea, cuando uno lee una broma que dice como que la clave de tal cosa y tal, o la clave de la vida, la clave del éxito, la clave de tal, bueno, pero esto sí es en serio, para mí esta de verdad es la clave de la vida, es la clave del éxito, es la clave de todo. O sea, porque para mí no hay algo que pueda desarrollarse de una manera, digamos, funcional, sana, etcétera, sin responsabilidad individual. Ya vamos a ver por qué, porque a lo mejor estoy sonando como súper extremista, súper reduccionista, como que todo lo llevo para allá, pero en el fondo sí, es un poco lo que voy a hacer. Ya está, guste más, guste menos, es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa con la responsabilidad individual? Y ojo, yo hablo de hábitos y toda mi práctica profesional se basa en hábitos y siempre voy a estar hablando de hábitos y todo gira en torno a los hábitos, por supuesto. Y esto no va distinto. Esto es la base también de los hábitos, claramente, ¿no? Y de hecho, te digo más, cuando yo voy a trabajar hábitos con una persona y conmigo misma también, obviamente, ¿no? Pero siempre es mucho más fácil expresar algo cuando lo has trabajado con otra persona, ¿no? Porque, bueno, uno es un como observador desde afuera, entonces es mucho más sencillo. Bien, cuando yo voy a trabajar con una persona, lo primero que yo tengo que ver es dónde está esta persona con respecto a su perspectiva de la vida, su perspectiva de la realidad, su interpretación de las cosas. Es decir, cómo están sus hábitos de pensamiento. Antes que cualquier cosa, tengo que ver cómo están sus hábitos de pensamiento. No significa que sea lo primero que voy a trabajar, no significa que... No, pero yo tengo que saber, o sea, para yo saber qué puedo esperar del proceso, por dónde empezar, cómo vamos a llevar a cabo determinadas cosas, etcétera, lo primero que tengo que ver es cómo ve esta persona la vida. Porque aquí te voy a decir algo y aquí, bueno, vamos a entrar en una fumada probablemente, ¿no? Pero en la vida hay tantas realidades como personas que la observan. Eso es una realidad. Es decir, tú y yo podemos ir al mismo sitio y observar cosas totalmente diferentes, habernos sentido totalmente diferentes. Tú la pasaste bien, yo la pasé mal, tú viste una cosa, yo vi la otra, X. Dos personas pueden estar en una situación de vida excesivamente similar, incluso dentro del mismo entorno, la misma casa, una pareja, por decirte, y ver la vida totalmente diferente y responder diferente a las mismas cosas. ¿Por qué? Pues porque tienen hábitos de pensamiento diferentes. Y de todos los hábitos de pensamiento que nosotros podemos tener, que obviamente tenemos muchísimos hábitos de pensamiento, que son nuestros hábitos cognitivos, si ya has estado en el programa o si has estado conmigo, hemos hablado un montón de esto seguramente, pero si no, básicamente nuestros hábitos cognitivos es un tipo de hábitos que tenemos que básicamente es la manera que tenemos de procesar la información que el entorno nos da, ¿sí? Todos hacemos un procesamiento de información. Tú y yo obtenemos la misma información. Si nos paramos en el mismo lugar y estamos, no sé, en la misma fiesta, en la misma reunión, X, estamos obteniendo los mismos estímulos y la misma información, tú lo vas a procesar de una manera, yo lo voy a procesar de otra manera. Entonces, la manera en la que yo proceso la información es un hábito, no la manera en el sentido de cómo lo hace el cerebro. Eso es una cuestión, por supuesto, que humana, que tenemos todos y fisiológica, pero lo que yo obtengo en conclusión de esa información recibida tras mi procesamiento de información es totalmente personal y depende 100% de mis hábitos. Hablemos entonces de responsabilidad individual. Miren, de verdad, aquí freestyle como andamos, me voy a expresar pues como soy, ¿ok? Hay dos maneras de estar parados frente a la vida. O somos víctimas o somos responsables de nuestra propia vida. Y esto siempre ha sido un tema que
genera como controversia, genera molestia. Hay muchas personas que incluso les ha caído mal que yo hable de este tema o que haga referencia a estas cosas porque es como que pueden llegar a sentir que estoy menospreciando una experiencia de vida, ¿no? Yo he tenido muchos traumas, he pasado por momentos difíciles en la vida, etcétera, tal. No tiene nada que ver con eso. Jamás voy a menospreciar la experiencia humana que pueda tener una persona u otra, ni yo misma tampoco. Es decir, el hecho de que uno asuma responsabilidad individual no quiere decir que uno se está quitando a uno mismo también la posibilidad de vivir o experimentar o atravesar cosas, pero ¿cuál es la diferencia entre ser víctima y ser responsable de nuestra propia vida? Pues es una diferencia monumental, es una diferencia excesivamente grande. Una víctima, ¿ok? Que por supuesto que existen y por supuesto que hay víctimas, o sea, esto ni siquiera lo estamos poniendo en duda, pero voy a decir como forma de ver la vida, ¿ok? Cuando yo estoy desde el victimismo, ¿qué pasa? Que a mí me pasan cosas, a mí me hacen cosas, me dicen cosas. Cuando yo soy responsable de mi vida, cuando esa es mi interpretación de la vida, la gente hace cosas y yo decido qué hago con eso. La gente dice cosas y yo decido qué hago con eso. No es que me dicen, me hacen, me pasan. No, pasan cosas y yo veo qué hago con eso. Dicen cosas, yo veo qué hago con eso. ¿No? O sea, es la gran diferencia porque, ¿qué pasa? Que si a mí me pasan las cosas, me dicen las cosas y yo soy víctima de eso, al final lo que estamos haciendo es renunciar al 100% a nuestra libertad de construir nuestra propia vida, nuestra libertad de decidir lo que queremos en nuestra vida, nuestra libertad de ser las personas que queremos ser. Porque por supuesto, si yo digo, bueno, yo quiero ser una persona, no sé, eh, calmada, tranquila, positiva, que responda bien, etcétera. Pero es que hoy me levanté y mi pareja me dijo tal cosa de mala manera y me arruinó el día. Y es como, ok, o sea, tienes cero libertad. Cero. Porque básicamente tu vida depende de lo que otras personas hacen y de lo que otras personas dicen. O bueno, llegué al trabajo y yo estaba ese día, o sea, con muchísima disposición para hacer las cosas súper bien, no sé qué y tal. Y mi jefe, o sea, andaba amargado y me dijo tal cosa y me gritó y eso y me arruinó el día. Y es como, pero es que hay demasiada gente que tiene demasiado poder entonces sobre tu vida. Tú no eres víctima de tu jefe o víctima de tal cosa, que de nuevo hago el paréntesis porque después se prenden los catatumbos de que por supuesto que hay víctimas y estamos hablando de cosas aparte. Estoy hablando de la vida real en su rutina, en su día a día, ¿ok? Esto es una cosa que no tiene nada que ver con víctimas de situaciones en concreto. Bien, nuestra propia vida. Entonces, claro, yo le estoy dando poder a mi pareja de arruinarme el día, poder a mi jefe de arruinarme el día, poder a mis propias emociones de arruinarme el día. O sea, de que no, es porque hoy ando amargada, entonces hoy no hago las cosas. No, bueno, no. O sea, si yo ando amargada, yo asumo la responsabilidad de que ando amargada y diré, bueno, ¿qué puedo hacer con esto de que ando amargada y cómo lo puedo manejar para yo poder ejecutar las cosas que quiero ejecutar? O sea, porque al final lo que yo quiero conseguir, mis deseos genuinos tienen que ir por encima de mis emociones, de mis ganas, de lo que tengo ganas de lo que quiero de hacer en un momento dado, de lo inmediato. Porque es que si no, eso, nos convertimos en esclavos, esclavos de nuestras emociones, esclavos de la gente, esclavos de las cosas que pasan. Para mí hay una manera como, yo hice mucho este cambio también y aquí voy a aprovechar ya que estamos freestyle de echarte un poco este cuento, ¿no? Cuando yo entro al mundo de la psicología, bueno, como estudiante, digamos, pero en mi interés y mis cosas y mi crisis existencial de intentar conseguir respuestas, que fueron las que me llevaron luego al ámbito de la investigación y de la neurociencia en concreto, esto viene en gran parte de una depresión bastante fuerte, una ansiedad bastante fuerte, o sea, sintomatología de ansiedad bien elevada, sintomatología depresiva grave y trastornos de la conducta alimentaria. Bastantes por más de 7 años. ¿Okay? Muchos, muchos, muchos años de trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, en fin. Cuando yo empecé a pedir ayuda, ¿okay? O sea, yo no era profesional, ni mucho menos, fui a acudir, o sea, a otros profesionales, acudí a profesionales. Obtuve muchas veces respuestas como de cosas que me pasaron, que podían explicar lo que me estaba pasando y que no era mi culpa, ¿no? O sea, como que fueron muy insistentes en que no era mi culpa. De hecho, se tomaron el atrevimiento de meter muchas veces, por ejemplo, mi relación con mi mamá, mi relación, que es una muy buena relación, pero digo que en psicología es como un must, es como que sí o sí el terapeuta tiene que entrar en quién es tu mamá, etc. Y yo lo puedo comprender, o sea, a ver, yo puedo comprender, sí, nuestra infancia es súper importante, lo que sea y tal, pero ¿qué sentido tiene buscar culpables? O sea, nunca voy a entenderlo, de verdad. Y como psicóloga estoy excesivamente en contra
de intentar buscar culpables, porque es que, ok, tú detectas el culpable, vamos a suponer que es imposible, porque fíjate, yo te voy a hacer esta cadena. Ajá, vamos a suponer que es culpa de mi mamá. Bueno, pero ¿y por qué mi mamá piensa esas cosas o dice esas cosas o no sé, tiene esa relación con la comida, etcétera? Entonces es culpa de mi abuela. Pero ¿por qué mi abuela tiene esa relación con la comida? ¿Por qué mi abuela tiene esa forma de pensar? Porque entonces es culpa de mi bisabuela. Ok, misma pregunta, entonces es culpa de mi tatarabuela. Entonces, ¿a qué voy a llegar? ¿A Adán y a Eva? ¿Y qué hago si Adán y Eva fueron los culpables? ¿Qué hago? Nada. Es que no tiene sentido. No, buscar culpables no tiene sentido y nunca lo va a tener. Por eso es que la vida va de responsabilidad individual, de saber diferenciar entre culpa y responsabilidad. Que yo pueda decir, ok, da igual de quién sea la culpa, o, ok, entiendo que no es mi culpa, porque no es mi culpa. A lo mejor que me haya pasado esto no es mi culpa, que esta persona me haya dicho esto no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad decidir qué voy a hacer yo con eso. O sea, ¿qué voy a hacer yo con que esta persona se levantó de mal humor y decidió gritarle a toda la oficina? Para protegerme a mí, ¿qué voy a hacer yo? Para ser yo la persona que yo quiera, independientemente de lo que esta persona decidió hacer hoy. Porque si esta persona se levantó amargada, eso no significa que yo voy a cambiar la persona que yo soy hoy porque esta persona se levantó amargada. No. O bueno, no sé, pasó determinada cosa. Situación país, pasó una cosa en el país, pasó una cosa, no sé, una pandemia, pasó una situación, pasaron cosas. Ok, no es mi culpa que pasen cosas. Claro que no es tu culpa que pasen cosas, tampoco es la mía. Pero es tu responsabilidad ver qué vas a hacer con eso. Porque tu vida la sigues construyendo tú. Bueno, todas estas, como andamos freestyle, me fui del cuento anterior, ¿no? Claro, a mí me empiezan a buscar culpables, empiezan a buscar raíces, empiezan a buscar cosas. ¿Qué me queda a mí en ese momento con un trastorno en la conducta alimentaria? Decir, bueno, o sea, esto es culpa de esta persona, esto es culpa de esta situación, esto es culpa de esto otro. Empiezo a resentir a aquellos que tienen culpa, pero yo no tengo nada que hacer porque es como que no está en mis manos. O sea, si algo no está en mis manos, entonces yo no lo puedo cambiar. Y si yo no lo puedo cambiar, estoy condenada a vivir de esta manera. Estoy condenada a vivir con esto, estoy condenada a vivir con lo que otra persona me hizo o me dijo o lo que sea. Por eso precisamente es que no tiene sentido. O sea, la vida va de hacernos responsables, ¿no? Bien, pero bueno, tenía esta estrategia y que te quería compartir, ¿no? Como en el día a día también es importante ir detectando de alguna manera, pues, cómo estoy yo en este tema entre victimismo o responsable de mi propia vida. Entonces, ¿cómo puedo ir haciendo este ejercicio? Que te digo que ayuda muchísimo. A mí en primera persona me ayuda un montón y sé que a muchísimas personas, porque lo he visto en mentoría junto a mí, los ayuda muchísimo. Es como que nos lleva más allá del plano de la reflexión a realmente un cambio en la práctica. Entonces, yo siempre aconsejo que dentro de nuestro discurso, que aprendamos a escucharnos, primero que nada, escucharnos mucho, o sea, saber cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo contamos una historia, cómo decimos las cosas que pasan, cómo contamos las historias, ¿no? Nuestro discurso, la famosa narrativa. Bien, que nos escuchemos y en ese escucharnos detectemos dentro de nuestro discurso el agente de cambio. Bien, ¿qué quiere decir encontrar el agente de cambio? Ok, que cuando yo hablo, yo tengo que detectar qué estoy proponiendo yo que tiene que cambiar para que mi vida cambie. Ejemplo, no sé, ¿cómo te está yendo en el trabajo? Bueno, lo que pasa es que tú sabes, el país está de esta manera y bueno, el país está en esta situación. Entonces, bueno, no me está yendo bien porque el país está en esta situación. Ah, bueno, ¿qué? Dentro de ese discurso, ¿cuál sería el agente de cambio? El agente de cambio del país. O sea, tú en otras palabras estás diciendo que a ti no te puede ir bien si el país no cambia. Que a ti no te puede ir bien si determinadas cosas no cambian. Ok, ese es el momento de llevar eso a la práctica y decir, ok, aquí inmediatamente tengo que cambiar esto. O sea, tengo que decir, ok, la situación país es esta, esto es lo que está pasando en el país, esto es a lo que me estoy enfrentando. ¿Qué puedo hacer para que mis proyectos, mis cosas, mi vida, sabiendo que esta situación existe, pueda salir adelante? ¿Ok? O sea, ¿cómo puedo yo hacer dentro de esta situación país y dentro con estas cosas que están pasando, sacar mi proyecto adelante, sacar mi trabajo adelante, sacar mi vida laboral adelante, etcétera? O sea, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo cambiar? ¿Ok? ¿Cómo hago yo para adaptarme o cambiarlo o X? ¿Sí? Esa es la famosa como que cuando una situación no la puedes cambiar, entonces cambia tú, ¿no? Y eso simplemente suena lindo, pero hay que llevarlo a la realidad práctica. Mira, hay muchas cosas y ya, bueno, con esto voy a tratar de cerrar, ¿no? Pero llevando la reflexión también a otro nivel. Hay demasiadas cosas que a veces nos aprendemos como de memoria porque suenan bien. Y yo lo he visto mucho, o sea, sobre todo en el ámbito de la salud mental, ¿no?
en redes de repente cuando escucho muchas cosas que tienen que ver con salud mental y tal, es como hemos romantizado demasiado la vida, o sea, hemos romantizado muchas cosas y yo no quiero decir que no y que no se pueda y que yo sea una hater y lo que sea, que a lo mejor sí, yo sé que tengo muchos rasgos de eso, pero ajá, X. El punto es que romantizar las cosas a veces hace que se queden ahí, en lo superficial, porque como no son compatibles con la realidad, entonces me quedo repitiendo cosas como un loro. Y no me doy cuenta que no las estoy llevando a la realidad práctica. ¿A cuántas personas no hemos escuchado decir como que no, que sí, que cuando no puedes cambiar una cosa, entonces cambia tú y ay, qué lindo, porque esa frase es como súper famosa, ajá, pero de verdad lo haces? ¿De verdad lo llevas a la práctica? O sea, ¿eres consciente de cómo interpretas tú la vida? ¿Eres consciente de tus hábitos de pensamiento? ¿Eres consciente de cuál es el agente de cambio cuando tú hablas? ¿Eres consciente de si tú realmente estás asumiendo responsabilidad de tu propia vida? ¿O le estás echando la culpa a otra gente de lo que te pasa, de lo que te dicen, de lo que te hacen? Esto es muy importante. Y ya no por una cuestión de moralidad en lo absoluto. Es por una cuestión de lógica pura. O sea, tú quieres hacerte cargo de tu propia vida, ser dueño de tu vida, adueñarte de tu vida, construir la vida que tú quieres, condición sine qua non, responsabilidad individual. Es que si no es imposible, es inviable. Así como hemos hablado en otras oportunidades de que depender de la motivación para conseguir un cambio sostenible en el tiempo es imposible. Lo mismo te digo hoy. Lo mismo te digo hoy. O sea, sin responsabilidad individual de base, en cuanto a tus hábitos cognitivos, no hay nada que tú puedas hacer con tu propia vida porque vas a estar constantemente, supuestamente intentando cosas y después llega otra gente y lo arruina. Y es como, bueno, de verdad, ponernos a ver, o sea, qué tanto poder le estamos dando a la gente. En serio. Por ejemplo, yo en esa historia mía que te contaba, yo decía, Dios mío, yo le he dado demasiado poder a este pensamiento. O sea, llegó un punto en el que a mí, por ejemplo, a esta reflexión no me trajo, ay, la ciencia y la vida y la moralidad y lo bonito. No, a mí esta reflexión me trajo la frustración pura. O sea, el decir, no puedo ni un día más vivir así. Y esto de ir a buscar culpables definitivamente no está funcionando. Que lo que está generando además son unos resentimientos súper innecesarios, porque es mentira que esto es culpa de nadie más. Esto no es culpa de nadie más. Ni mía, ok, te compro que tampoco era mía. Pero sí es mi responsabilidad y ahí sí es verdad que es mía y de nadie más. Nadie va a hacer por mí lo que yo no hago por mí. O sea, nadie va a cambiar mi vida. Nadie va a cambiar mis hábitos. Nadie va a cambiar mi sistema de pensamiento. Nadie va a cambiar mi interpretación de la vida. Eso lo tengo que hacer yo. Entonces, lo que sea que haya pasado que me trajo aquí, chévere, está súper bien entenderlo, buenísimo. Pero ahora esto es mi responsabilidad. O sea, cambiar esto, salir adelante, dar ese paso, hacer lo que yo quiero, construir la vida que yo quiero, es 100% mi responsabilidad. E intencional. O sea, es decir, por ejemplo, en lo grande y en lo chiquito. Ahorita te acabo de dar un ejemplo en lo grande, pero en lo chiquito también. O sea, eso es levantarse cada día y decir, este día es mío. Y da igual el que venga, si vino amargado, si no vino amargado, en el trabajo, en la oficina, donde sea, esta vida es mía. Y yo decido cómo responder. Y ahí, bueno, no me quiero extender más porque claramente esto nos puede llevar a un ciclo bastante más amplio de, por ejemplo, hablar de impulsividad, de reacciones, ¿no? O sea, de responder en vez de reaccionar, ¿no? O sea, tomarnos ese tiempo para pensar. Y en ese momento yo siempre recomiendo como hacerse una sola pregunta, ¿no? Como en algo que nos dispara mucho emocionalmente o que uno dice, Dios mío, o sea, en este momento voy a matar gente. En ese momento yo me detengo y digo, o sea, ¿quién es la persona que yo quiero ser? Y ya está. Porque obviamente mi impulso es, o sea, 6 cachetadas en este instante a esta persona. Pero la persona que yo quiero ser, la persona que yo racionalmente estoy decidiendo ser, es otra persona que le va a decir, mira, hasta luego. Nos vemos otro día. Chao. ¿No? Básicamente. Entonces, bien, asumir responsabilidad de nuestra propia vida dentro del ámbito de los hábitos cognitivos es el hábito estrella, es el hábito que por naturaleza creo yo que realmente sostiene todo. Y que luego vamos a ver cómo se va extrapolando a otras cosas de la vida, ¿no? O sea, está bien, sí, para salir de una situación en concreto en la vida hay que hacerse cargo y responsabilizarse y tal, pero es que esto es para la vida entera, o sea, para interpretar la vida entera, el día a día, algo tan sencillo como lo que te dije, ¿no? O sea, que nadie tiene el poder de arruinarme un día o de cambiarme un día o de, no sé, cambiarme la vida, digamos, o sea, ni para bien ni para mal, porque mi vida es mi vida y es mi responsabilidad. Entonces,
vamos a tratar de quitarnos como, bueno, primero de llevar esto a la reflexión, que era lo que realmente quería hacer, pero luego que socialmente yo veo una tendencia que tenemos como colectiva y la tenemos todos de buscar un culpable, ¿no? O sea, siempre estamos como programados para buscar culpables, como que hay una situación, pues, ajá, ¿quién será el culpable? Y realmente ese es un hilo de pensamiento que mm, no tiene fin. O sea, puede ser infinito, puedes buscar culpa infinitamente y nunca jamás te va a llevar eso al cambio. Jamás. Entonces, aquí mi propuesta es, primero, dejar de buscar culpables y segundo, siempre hacernos responsables de nuestra propia vida y preguntarnos con esas cosas que no podemos cambiar, con esas cosas que están ahí, que son parte de la vida, que pasan, que suceden, X, y con la gente que es como es, pues decir, ok, ¿qué voy a hacer yo con esto, no? Y asumir esa responsabilidad. Y más aún te digo que, ay, yo sé que dije que me iba a despedir, pero cuando ando freestyle es una cosa terrible, ¿no? Pero ya, esto es lo último. Pero que esto es tan sencillo como yo he visto múltiples veces a personas, por ejemplo, quejarse de sus parejas y culpar a sus parejas por la vida que tienen o las cosas que pasan o sí, cómo se sienten, etcétera. Y yo te voy a hacer una sola pregunta, es ¿quién escogió a tu pareja? ¿Quién? Ni siquiera lo voy a responder, lo voy a dejar ahí. Bueno, dejo esta reflexión freestyle, espero que nos la llevemos un poco y que bueno, que también los quiero escuchar a ustedes, o sea, que me comenten, que me digan un poco de qué va esto y yo creo que de este tema en concreto, si nos sentamos realmente a pensarlo juntos y nos estamos tomando como este café, que ni siquiera tengo café, pero tú me entiendes, como que estamos hablando por hablar y tratando de llevar las cosas a otro nivel de conciencia, pues seguramente saldrán muchas otras y esas otras las quiero escuchar y nos sentamos y lo conversamos, que esto de freestyle a lo mejor fui y vine y es un desastre de podcast, pero a mí me encanta, me lo disfruto un montón. Nos vemos en el próximo episodio.